Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El mundo en el que vivimos es bueno y Dios es bueno. Esa es la imagen que nos transmite la narración sobre la creación del mundo, cuando al principio del tiempo Dios creó los árboles, los animales, las especies marinas y también al hombre, los astros, lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y todo es bueno. Dios ha hecho un mundo que es fundamentalmente, sustancialmente bueno. Y esta es una verdad de nuestra fe. No es necesariamente un dato empírico. No es algo que descubrimos inmediatamente al hacer comprobaciones biológicas o químicas. Es más, tantas veces en nuestra imaginación la naturaleza se aparece como un genio maligno que tuviera planes preconcebidos para atacarnos y hacernos sufrir. El Evangelio, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en general, nos ha rescatado de esas visiones pesimistas, también llamadas a veces maniqueas, donde se supone, se concibe que hay una maldad sustancial, una maldad metafísica, y que Dios prácticamente se las ve casi imposibles para detener el avance de este mal. El mundo no ha nacido por una mezcla de lo bueno y de lo malo, por una mezcolanza informe de sustancias metafísicas contrarias. A nosotros nos da muchas veces esa impresión. Pero como dicen varios concilios de la antigüedad, Dios creó a todas sus criaturas buenas, también al demonio, que era en sus orígenes un ángel bueno, pero que libremente, abusando de su libertad, se hizo malo, él y otros tantos demonios. Y a causa de la envidia del demonio, al que Dios permite llevar a cabo su campaña malévola, existe también el mal en el mundo. Para nosotros es un misterio el por qué Dios no ha aniquilado al demonio, por qué no le puso un freno, o más todavía, por qué no lo exilió a otra galaxia o a un mundo paralelo y que nos hubiera dejado en paz. Es algo que se nos escapa. Y de hecho, el Evangelio nos ofrece también esta especie de enigma, porque Jesús, pudiendo destruir al demonio, en vez de eso, participó de la vida de los hombres y de las luchas de los hombres contra las fuerzas del mal, contra los demonios, pero sin aniquilarlos. Y tal vez es que nos hace falta, puede ser, meditar con mayor profundidad en que nosotros no seríamos buenos, como tal vez pudiéramos imaginar en alguna ocasión, que nosotros no seríamos buenos
si no hubiera gente mala en el mundo, o que si no hubiera maldad, como si automáticamente por el hecho de que no hubiera malos entre nosotros, nosotros seríamos buenos. No es esa la verdad de nuestra naturaleza humana, y la narración del pecado original no es sólo la narración de lo que pudieron e hicieron Adán y Eva, es también la narración de lo que pudimos haber hecho nosotros. Dejados a nuestro aire, a nuestras fuerzas, a nuestro criterio, fácilmente pecamos. Y digo que los evangelios nos ilustran, nos enseñan, cuando nos desenmascaran esta concepción errónea. Los fariseos, dicen los evangelios, pero no solamente ellos, sino también otros pueblos de la antigüedad, de una manera equivocada, confinaban o querían creer que el mal estaba radicado, encerrado, habitando determinados objetos, y que si uno era malo, era porque se contaminaba de aquellos objetos, de aquellas cosas, o lugares, que el hombre, por entrar en una cueva, o por tocar una piedra o un determinado lodo, en fin, cualquier objeto que hubiera sido imaginado por estos pueblos como un objeto malvado, el hombre se haría también malo. Jesús va a tener que enseñar y decírnoslo, que en realidad es desde adentro del corazón de donde salen tantas maldades. Y pone un ejemplo, de hecho, ¿no? Teniendo cosas buenas, como son las ofrendas, el hombre las puede llegar a ser a veces malvadas, y lo hace desde su corazón, desde adentro, abusando con su egoísmo de lo que Dios le ha dado. Como por ejemplo, cuando uno le puede decir a su padre o a su madre: estos bienes con los que yo podría ayudarte, los ofrezco al templo, queriendo engañar así a Dios, como diciendo: los ofrezco al templo y por lo tanto es una cosa buena, y por eso ya no estoy obligado a ayudarte a ti, padre o madre, cuando en realidad esa ofrenda al templo no sería agradable a Dios. Es llamativo como a lo largo de los textos de la Escritura se desenmascara la falsedad que hay en el corazón del hombre. Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender nosotros, los cristianos, los que hemos recibido la palabra de Dios, es que no hay objetos, no hay cosas, no hay una naturaleza malvada que esté conspirando para acabar contra nosotros. Que la naturaleza no tiene una conciencia, que las fuerzas de la naturaleza no se organizan llevando a cabo una campaña de maldad para destruirnos. Y que si suceden cosas que nos lastiman, que nos hieren físicamente, huracanes, tormentas, plagas, epidemias, enfermedades, toda clase de accidentes naturales, no es porque habitemos en un mundo malvado, sino porque habitamos en un mundo en el que el hombre debería, si no hubiera pecado, debería haber gobernado con mayor señorío. Pero no ha sido así. Y tampoco Jesús quiso impedir que sigan sucediendo estas cosas, enfermedades, muertes, catástrofes naturales. Y no lo ha querido porque sabe que
que aun y cuando Dios eliminara con su poder cualquier accidente que nos hiciera habitar en un mundo donde no hubiera incidentes, no por eso seríamos buenos. No es algo automático. Hemos de esforzarnos en ser buenos. Y cuando uno se empeña en vivir en la bondad divina, imitando la bondad de Dios, también es verdad que con esos ojos empieza a ver al mundo de otra manera. Le parece bello y le parece bueno. El mundo es bueno para quien tiene un alma buena. El mundo es bello para quien tiene un alma bella. Para quien es egoísta, soberbio, para quien alimenta en su corazón el orgullo, la prepotencia. Evidentemente el mundo le parece un adversario, un competidor tramposo, unas fuerzas a las que hay que vencer con violencia. Y por eso se puede llenar uno de ira o de enojo al no poder vencerlas. La naturaleza no es un gigante que se quiera burlar de nosotros. En ese sentido, la naturaleza es bastante indiferente. Somos nosotros los que, como niños pequeñitos, que nos ensoberbecemos al golpearnos quizá, por ejemplo, con una pared o con la pata de una mesa, creyendo que somos unos gigantes, que somos grandes personajes. En nuestro infantilismo le damos de patadas a esa pared o a esa pata de la mesa con enojo. Y luego insultamos, pared tonta, ¿no? Como si la pared fuera inteligente y hubiera decidido moverse un poco para golpearnos. Las cosas son de otra manera. Vivimos en un mundo que Dios creó con amor para nuestro bien y que si no necesariamente podemos gozar ya plenamente de las bondades de este mundo, es porque tenemos un alma todavía ofuscada por el pecado, débil, un alma que no tiene las mismas fuerzas que tiene el alma resucitada, el alma de Cristo. Y no tenemos todavía ese cuerpo glorioso que sabría convivir con armonía con todos los seres de la creación. De alguna manera, como revela el apóstol Pablo, también la naturaleza, digamos que sufre. Es como una naturaleza que es la casa, el palacio, donde habitan unos huéspedes que no saben comportarse y que pues no saben utilizar lo que hay, entonces aprietan los botones equivocados, mueven las cosas sin saber para qué funcionan y ocasionan un poco desastres. Pero vamos aprendiendo. Y lo primero que hay que aprender es la bondad divina o la bondad que Jesús nos ha enseñado. Que seamos buenos, que nos empeñemos en ser cada vez más buenos, porque de esa manera también aprenderemos a ver la bondad que hay en el mundo y sabremos servirnos de toda esa bondad para hacer el bien a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.